ha sido enviado a juicio de fondo el señor Hugo Veras y también el empresario Jochi Gómez Canaán. Vamos a leer la información que está recogida en el portal eltestigo.do. Y dice así: juez envía juicio de fondo a Hugo Veras, Jochi Gómez y otros implicados en el caso Camaleón. La jueza Yanivet Rivas ha decidido enviar a juicio de fondo a Hugo Veras, José Ángel Gómez Canaán y otros implicados en el caso Camaleón. Se les acusa de adjudicar fraudulentamente un contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo. El Ministerio Público sostiene que los acusados desviaron fondos públicos y realizaron operaciones de lavado de activos. José Ángel Gómez Canaán es señalado como el eje central del esquema, mientras que Hugo Veras habría facilitado adjudicaciones fraudulentas. Las empresas involucradas en el caso incluyen Transcor Latam SRL, Aurix SAS, Improsol SRL, OML Inversiones SRL, Pago RD, Exchange SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Decolor SRL. Sin embargo, habló desde su cuenta de Twitter el imputado y ahora enviado a juicio de fondo Jochi Gómez Canaán. Y vamos también a su cuenta de X o Twitter. Dice lo siguiente: hoy me enviaron a juicio de fondo. Excluyeron terrorismo. Solo a un gobiernícola se le podía ocurrir imputarlo. Ahora es que esto comienza. Se demostró que querían lo mío y no me doblegué. En juicio de fondo se escucharán todos los testimonios públicamente. Y curiosamente viene con un eslogan político ya conocido, ¿no? Vamos con todo, caiga quien caiga. En ti confiamos, Jochi Gómez. Ya tenemos a su cheerleader, aquí ya lo han podido escuchar. Vamos con todo, caiga quien caiga, dice Jochi Gómez. Pero espérate, que hay un comentario en su cuenta de Twitter. Dice: no desafíes el Estado, aprende a pelear. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa galla locada. Pero bueno, ahí están, señores. Juicio de fondo a los imputados en el caso Camaleón. Dice Jochi Gómez que excluyeron la imputación que es terrorismo. Terrorismo. Porque, como bien hemos dicho, para que este caso se caiga, que se va a caer, han hecho un transformer como los demás casos y le han metido 15,000 cosas. Ya no estamos hablando de lo de Transcor Latam, que es la carne, ¿no? Que ya, digamos, la sustancia que tenía este caso. No, no, no. Le metieron la barbaridad que ocurrió en 2024, en agosto de 2024, con los semáforos, esta violación, ¿no? Y este caso que puso en predicamento a la seguridad nacional. El apagón. Del apagón semafórico. Y otras cosas. También otras cosas con Decolor. O sea, hicieron un transformer. Y es lo que le va a ocurrir a este caso, que se va a caer. Le va a ir mal. Y entonces Jochi Gómez está diciendo que espera este juicio de fondo y que le va a dar para adelante. Y vende como una victoria el que hayan excluido la figura del terrorismo. Y dice gobiernícola. Solo a un gobiernícola. ¿A qué gobiernícola se refiere Jochi Gómez? Porque está hablando de un gobiernícola. No está hablando de gobiernícolas. De eso sería lo interesante, saber a quién se refiere Jochi Gómez. Que sabe pelear sus batallas, ¿no? Las sabe echar.
Cuando se decide a darle con todo a alguien, Jochi Gómez, pues generalmente o siempre no recibe contestación. Y lo que hemos visto es que durante todo este tiempo en que él ha sido acusado, no se ha escondido, ha dicho de todo, ha respondido, ha dado entrevistas muy reveladoras. Y como bien dicen, ¿no? El que calla otorga. Quizás están cifrando sus esperanzas o sus golpes para esta acusación, ¿no? Para este juicio de fondo, es que le están dando con todo. Y entienden que será la forma de derrotar a Jochi Gómez. Eso lo veremos, ¿no? Esperemos el juicio de fondo, esperemos que Jochi Gómez sostenga esa promesa y que revele cosas en el juicio de fondo. Porque, como hemos visto, las cosas que vamos sabiendo aquí, las cosas que se van revelando aquí, pues van de parte de Jochi Gómez. Sí. Y un gobierno que no quiere que él siga hablando, que no quiere que él siga en este derrotero. Sí, lo que no se entiende muy bien es lo de Auris y lo de Color. Porque las notas de prensa que estoy leyendo aquí, o sea, tampoco lo especifica. Lo que sabemos muy bien es lo de Transcorlatan, ¿no? Falsificación de documentos y Exactamente. pues asociación de malhechores para estafar al Estado mediante una licitación amañada. Eso es lo que sabemos. Ahora, lo de Aurich, ¿qué? Él tenía un contrato con las Fuerzas Armadas. ¿De qué se le acusa ahí? No Y sé, lo de de robar información. cómo robar información. Si tenía Se le acusará de robar información. no, no, tenía autorización por un contrato que supuestamente el ministro de Defensa dijo, no, ese contrato Yo, nunca se yo no puso en estoy, marcha. lo que te estoy preguntando, o sea, ¿será eso? ¿Será eso? Porque no se me ocurre otra cosa. El logo de Auris estaba en todas las instituciones de las Fuerzas Sí, Armadas. claro, claro que Ahí sí. estaba el logo de Auris. Ellos tenían pases, Pero algo le han buscado, pero alguna vuelta le han buscado. obviamente, pero no lo especifican aquí en ninguna de las noticias que estoy leyendo. Y también con el asunto de The Color. Es que le metieron el asunto de Milton Morrison, cuando Milton Morrison dijo que The Color lo quería sobornar. Le metió todo, por eso yo te dije que le hicieron un Transformer. Para que la cosa se caiga porque es ridícula. O sea, en el mismo caso, tú hablar de Transcorlatan y después meterle otra cosa. No, no, mi hermano. Y en un país con un sistema de justicia que se respete, primero, un juez que obedezca a su convicción no va a aceptar esta barbaridad. Supuestamente dice Jochi Gómez que ya se ha ido despejando la cosa. Porque si está el cargo de terrorismo ya no va, pues él va ganando. Porque en el tema del apagón semafórico, una de las razones pesadas por la cual está acusado Hochi es precisamente por ser el artífice de ese apagón. Hochi dijo, yo no fui el que apagó eso. No fui quien apagó eso. Y mencionó quiénes apagaron eso. Y bueno, en todo caso, quien apagó fue el mismo Milton Morrison. Y también acusó de eso al mismo Jorge Luis Polanco, ¿no? Al abogado. Sí. El poderoso abogado Jorge Luis Polanco. Entonces, Sí, él lo describió, el asunto del apagón él lo describió de la siguiente manera y además dijo que tenía pruebas. De hecho, mostró unos videos allí donde se ven dos personas que le identifican como Milton Morrison y Jorge Luis Polanco en el momento que destapan una de las centrales controladoras de las luces y ahí es donde se da el apagón. Entonces, recuérdense que él explicó esto y él dijo, bueno, lo que pasa es que nosotros Transcorlatan teníamos nuestro sistema de seguridad para que cualquiera que quisiera manipular una de estas tarjetas, pues se desactivaran, se apagaran. Entonces ellos no tenían la autorización, el director del Intran no tenía la autorización
de manipular estas tarjetas. Y bueno, ellos pues fue que provocaron eso. Y dice él, y ellos lo sabían, que no podían. Y lo hicieron, intentaron de hacer. Eso para que tú veas, de ser cierto esto, cómo esta institución se estaba manejando. Es decir, los directores de allí no eran los directores. Era la empresa privada, en este caso, Transcolata, que manejaba totalmente el Intran. Porque si el director no tiene el acceso a manipular una de estas tarjetas, imagínate tú. Y además, Milton Morrison entró allí sabiendo eso, sabiendo que esas no son las reglas del juego. Porque cuando esto se da fue meses después de él estar allí. Y es una de las cosas que nosotros criticamos aquí. No puedes tú, después de meses, venir a rasgarte las vestiduras y hablar y decir lo que tú encontraste ahí. No, es que tú tenías que recibir. Lo primero que tú vas a hacer es quién es que está manejando, qué empresa privada es que está manejando las redes semafóricas. Ah, Transcolatan, ok. Y ver, reunirte con ellos y tomar el control, porque te nombraron para eso, ¿no? Entonces, no puedes venir meses después a decir, esa compañía no puede operar porque compras y contrataciones, pues les anuló, pero ellos siguieron operando, pero es que siguieron operando contigo allí. Muy bien, tú podías hacer una rueda de prensa el otro día, decir, señores, esta empresa tiene el control del Intran. ¿Qué yo hago aquí? Sí. ¿Qué yo hago aquí? Por eso que yo te digo a ti que estos tipos, estos funcionarios, son unos corruptos, son unos ineficientes hasta que se demuestre lo contrario. Y mira la prueba allí. Porque en el momento en que el presidente de la República le dice a Milton Morrison, encárgate del Intran, que ya venía el Intran, ya tú sabes cómo venía, con todos los líos de allí. Y en el momento en que Milton Morrison acepta eso, con todo la podredumbre que habría allí, es lo que está, y no dice nada, es lo que está aceptando es ser parte de eso, de esa podredumbre que había allí. Y bueno, lo que pasa es que el muchacho de Transcolate es un muchacho rebelde. Muchacho rebelde, y fue quizá él quien, pues, no cedió a ciertas cosas. Y eso obligó entonces a que Milton Morrison obedeciera la línea de abajo, no, dale, pártelo. Yo creo que el punto estuvo ahí, ¿no? Recuerden lo que él declaró en esa entrevista con la plataforma Somos Pueblo. A mí me presentaron a Jorge Luis Polanco como el fixer. ¿Y que es un fixer? Sí, El reparador de reparador. problemas. Eh, no sé si la gente vio Pulp Fiction. Si usted vio Pulp Fiction, aquella legendaria película dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por John Travolta y Samuel L. Jackson, pues había un personaje. Ellos se metieron en un problema. Para no decir, ¿verdad? Para no revelar tantas cosas, pero ellos se metieron en un problema serio. Involuntariamente liquidaron a alguien. Y para resolver ese problema, porque eso se produjo en plena avenida, eh, llamaron al jefe. Y el jefe buscó a un fixer, a un resolvedor, a un resolutor de esos problemas, que era el personaje de Harvey Keitel, Winston Wolfe. Bueno, de acuerdo, porque no estoy diciendo que es así, de acuerdo a lo que revela Jochi Gómez en esa entrevista, pues el señor Jorge Luis Polanco era el fixer. Y cuando entra el fixer en la ecuación de Transcorlatan y el problema de Transcorlatan, lo metieron ahí para resolver el problema. Lo que hizo fue complicar más las cosas, sobre todo para Jochi Gómez, de acuerdo a lo que él dice, ¿no? De acuerdo a lo que él dice. Y toda vez entra él, pues lo que hace Jochi Gómez es complicarse más y emprender un camino de Transcorlatam hacia la justicia. Cuando lo que él deja entender muy claramente, es que él entró para resolverle la cosa a Transcorlatam.
No complicársela. Claro, y en principio estaba funcionando. Jochi Gómez, pues, obedeció, Claro. obedeció. Y el indicio de que él obedeció fue aquella entrevista que dio a Eddie Febles. O sea, Jorge Luis Polanco entra a reparar la cosa, como tú dices, y lo primero que viene después de eso es la entrevista de Jochi Gómez hablando del asunto ya con Eddie Febles. Entendemos en un espacio totalmente controlado y con la persona indicada, Eddie Febles. Eddie Febles, sí, la que entrevistó a Antonio Espaillat. Entrando también en su equipo, en el equipo de defensa, encabezando el equipo de defensa, liderándolo, Jorge Luis Polanco. Es lo que te digo. Y él mismo lo, bueno, él mismo Entonces, también lo dijo en la claro, entrevista. entonces por eso del reparador, es que Jorge Luis Polanco es el reparador. Es que era el líder, era el que Luis Abinader nombró allí como el director de los cazarrecompensas, el que iba a negociar con los corruptos para que devolviesen dinero, el reparador. Winston Wolf. Su Winston Ese Wolf. es el personaje. Exactamente. El Winston Wolf. Pero veamos qué ocurre, ¿no? En el juicio de fondo. A ver cuándo inicia, a ver qué revelaciones No, tendremos ahí. Y esperemos que. justicia no va a haber. No, justicia no va a No, haber. justicia no va a haber No, porque que no la hay única justicia. forma que haya justicia allí, entonces tiene que caer medio gobierno. Empezando por el propio Luis Abinader, que con el asunto de Transcorlatan, el propio Hugo Vera dijo, no, espérate, esos fondos lo autorizó el mismo presidente Luis Abinader, autorizó esos fondos, los 1.300 millones esos, Ujú. que no estaban en presupuesto y que sin embargo le dieron para allá al proyecto de Transcorlatan. Y según Hugo Veras, que fue una de las últimas declaraciones ya, dijo, no, fue a mí el que me autorizó fue su propio presidente. Que de hecho, creo que esa declaración de Hugo Veras fue lo que nos dijo nuestra amiga Ivonne Veras. ¿Te acuerdas cuando la entrevistamos al principio de este problema? Cuando ella, hablando de su primo, nos dijo, mira, él va a decir algo. No lo puede decir ahora, pero él lo va a decir. Yo entiendo que era eso. Pero en este país, como, coño, en este país la justicia no toma eso en cuenta. Es decir, amigo, él está diciendo, no es solamente que él lo diga, Hugo Veras, es que es el procedimiento. Es el procedimiento. El presidente lo autorizó eso. Porque legalmente no Pero podía su hacerlo. abogada Laura Costa lo dijo. Ah, bueno. ¿Recuerda? Entonces aquí Abogada lo esto, dijo. Yo no Ministerio, entiendo. Él lo que Ministerio hizo fue seguir Público, órdenes del bien, presidente. Ministerio Público tiene toda la cancha aquí para entonces citar al presidente de la República en este juicio. Por eso te digo, si aquí se hace justicia que cae medio gobierno. Entonces le metieron la vaina de Aurich. Pero vamos, que a Aurich, el presidente de la República nombró un viceministro en Palacio para que despachara Jochi Gómez. con Aquiles Jiménez. Con Aquiles Jiménez. Bueno, sí, Aquiles Jiménez que estaba Ajá. también en Aurix. Entonces no pueden decir que era un contrato que ellos estaban utilizando, haciéndolo clandestinamente o ilegalmente. Sí, Ahí sí. tiene entonces tienen que citar a ese viceministro. Pero entonces tendrían que citar a Díaz Morfa. Claro, No, porque este gobierno por- fue que mantuvo a todo, o sea, que mantuvo mucho más tiempo Vamos ese a ver, contrato con Aurix. claro, ¿quién puso las calcomanías en las instituciones de las Fuerzas Armadas, las calcomanías de Aurich? ¿Quién las puso? Las puso Díaz Morfa, el mismo que dice que ese contrato estaba ahí engavetado y que eso no procedió. Pero ¿y las calcomanías que hacían en las instituciones? No, y los ejecutivos de Aurix revelaron que trabajaron Claro. estrechamente con el gobierno, Guzmán Peralta también debería ser con el parte. Ministerio de las Fuerzas Armadas. Guzmán Peralta debería ser parte de los testigos aquí porque las cámaras de seguridad que estaban en los barrios populares, incluyendo el Capotillo, que tenían cámaras de seguridad, que tenían ahí el logo de Aurich y que le preguntaron al vocero de la policía, pero ¿y esas cámaras? ¿Quién las controla? Ah, no sabemos. Pero ustedes saben que estaba ahí. Sí, pero ellos no saben quién la controla. O sea, por lo menos nosotros no la controlamos, la policía. Coño, buen testigo, venga. Explique eso. Sí, porque a Hochi se le está acusando seguramente en el asunto de Aurich de estar pues espiando
espiando y recabando información para, bueno, para beneficio o lucro. Qué relajo, man. Pero Milton Morrison, vamos, usted llegó al Intran, ahí estaba de Color. Y de Color No, estaba... espérate, que en juicio de fondo, esto va a juicio de fondo. Ajá. Si no va Milton Morrison, esto es una caricatura, esto se te cae. digo. Si no va Milton Morrison, si no va Jorge Luis Polanco Exacto. a prestar sus testimonios, pues esto es una farsa. En el caso contrario sería una farsa, no hay duda. Pregunta yo al Reyes que si fue un chiste que hiciste con lo del Ministerio Público que podría citar al presidente. Bueno, ya mira ya, cómo vamos, son chistes. Evel, vamos a permitir que nos amordacen a partir de agosto. Cruzaremos nuestros brazos. Se formalizará la dictadura entonces si no hacemos nada. Yo, el Reyes, equipo, llegué a la conclusión de que la justicia dominicana colapsó. Dios nos ayude con esta pandilla de políticos. El tío Frank, buenos días, activo desde Tampa, bendiciones. Amén, muchísimas gracias, tío Frank. Asimismo, Roland Caputo, excelente película, Pulp Fiction. Muy bien. Quizás lo mejor que ha hecho Quentin Tarantino. Quizás, aunque mi favorita es Inglourious Basterds. La mía también. Inglourious Basterds creo que es su obra maestra absoluta, aunque Pulp Fiction es una obra maestra también. Sí, también. Y Reservoir Dogs. Y es otra obra maestra, Reservoir Dogs. O sea, eso me tiene 3 obras maestras. 3 obras maestras. Y tiene 2 excelentes películas. Una vez en... Jackie Brown. Coño, pero ¿Qué espérate. pasó, viejo? Jackie Es Brown. de culto, ¿no? Jackie Brown de culto. La menos conocida de Tarantino, es una excelente película. Pero también Kill Bill. Bueno, la segunda parte de Kill Bill no tiene desperdicio. La primera es una inyección de adrenalina. Bueno, es excelente también. ¿Cuál otra? Quizás la más floja de Quentin Tarantino. ¿Cuál será? Una vez en América. Y mira, Érase una vez en Hollywood. Obviamente, esa Érase una vez en Hollywood. Esa no es la más floja. Quizás no es su película más floja. Digamos que en comparación con lo demás, quizás es un puntico por debajo, pero es que estamos hablando de un hombre que ha hecho películas que... Bueno, lo que hizo con Robert Rodríguez, Death Proof. Sí, esa podría ser su más floja película. Yo soporto más esa que Django. Que Django Unchained. Sí. Esa es su película más floja. Sí. Es que mira, es tan floja Ajá. para ser de Quentin que la había olvidado. Sí. Django Unchained es su película más floja. Sí. Sí, ya, esa. Sí. Esa y después Death Proof. Yo diría que sí. Y Death Proof, los fanáticos no es mala, los fanáticos de Tarantino la disfrutan, ¿eh? Claro que sí. Porque hay muchísimas referencias que él hace allí. Adéntrese en el mundo de Quentin Tarantino, que es fácil, porque su filmografía es divertidísima y además es corta. Pero mira, de Jackie Brown, ya tenemos que empezar a hablar de Jackie Brown como una obra maestra, ¿no? Es una obra maestra y para mí es una obra maestra absoluta. Sí. A mí me fascina Jackie Brown. Hay que valorar mucho Jackie Brown. José Rubén Ventura Figueroa, la justicia se ha puesto en manos de las mujeres y estas han salido peores que los sinvergüenza. Que bueno, espérate. No siga por ahí que después nos metemos en problemas. Pero yo entiendo que la justicia está de mal en peor. Y de verdad, ha sido peor en manos de Jenny Berenice Reynoso y de su antecesora, doña Miriam Germán. Aquí nos saluda, nos saluda nuestra Miriam Domínguez, que por cierto, tenemos algo pendiente con doña Miriam. Nos dice bendiciones, feliz días. Gracias. Sí. Por acá, Domingo dice, al parecer ustedes están de acuerdo con el apagón de los semáforos y por eso dicen que están con Hochi, pero cuando se trata de estar en contra del gobierno, apoyan cualquier diablura. El apagón... Bueno, si tú crees que el apagón lo provocó Jochi Gómez y si tú estás entendiendo lo que uno está... Señores, el apagón no lo provocó Jochi Gómez. Y te voy a decir una cosa, o sea, y por eso es que la gente puede tener la percepción de que uno pues, está defendiendo a Jochi Gómez. Coño, pero es que la honestidad aquí es un factor determinante como para uno, pues, decidir quién tiene más valor que el otro. Si dentro de una película de villanos
es que hay códigos también. Entonces, en esa película de villanos, tú te vas por el tipo que respeta los códigos y por el cual es el más honesto. Y en este caso, Jochi Gómez es el más honesto. Él dice, nosotros no le dimos los códigos a ellos porque nosotros controlábamos el Intran. Sí, y eso está mal. Pero si ellos se lo permiten, si el gobierno se lo permite, pero Jochi Gómez dice, nosotros controlábamos el Intran y ellos no tenían la autorización, pero fueron ellos que le permitieron eso, ¿no? Entonces ellos querían quitarme el control del Intran, pero ellos no tenían cómo manejar las luces. Y fueron a tratar, a punchar, y provocaron un apagón. Y son unos incapaces. Por eso, porque son unos incapaces. Pero mira la, exacto, la Ya, honestidad punto. de Jochi de decir eso, que está mal, pero porque ellos no fueron honestos. El señor Milton Morrison, que es lo que ellos dijo, ¿por qué no fue honesto? Y cuando recibió el Intran dijo, pero ven acá, tú me estás dando algo donde una empresa privada tiene el control de esto y yo voy a ser parte de esto, señor Luis Abinader. No, resuelva eso primero, entonces yo tomo el control. Eso Al hubiese sido contrario, honesto. lo que tú puedes pensar es que entró, lo que tú podrías pensar, quizá no es así, pero lo que uno podría calcular es que, bueno, Milton Morrison llegó ahí para embromar a Jochi Gómez y provocar todo este lío en la justicia. Claro, Porque al final del día hablamos con hechos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando en la práctica? Eso mismo. claro. Y uno puede pensar de repente que a Jochi Gómez le pusieron su fixer para embromarlo y para hacerle un doble juego. Eso es. Pero yo o sea, no te lleves de mí lo que estoy diciendo, llévate de las acciones. Claro, no. Llévate de todo Claro. lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Van a juicio de fondo, va él, va Hugo Veras. Hugo Vera, Y hombre. Hugo Veras es el que mata jodido. ¿Tú sabes por qué Hugo Veras es el que mata jodido? Porque lo que hizo fue obedecer órdenes. Esto fue lo que él hizo. El que mata jodido por eso. Claro, claro. Porque él siguió órdenes. Claro. Hugo Veras no hizo, hoy no hizo lo que no ha hecho ningún otro funcionario dominicano. Usted sabe cómo es lo que hacen la mayoría de los funcionarios dominicanos. Para no decir todito. Ustedes saben. Y él siguió órdenes. ¿Ya? Y en este contrato, es particularmente, él siguió órdenes. Y yo lo creo eso. Claro. Y esto se resume en una cosa. Esto se resume a lo que el presidente de la República dijo cuando tomó el poder. El Estado no es un botín. Mas, sin embargo, la raíz de este problema es eso. La disputa de un botín entre las dos facciones del partido de gobierno. Los Mejías y Abinader. Y ahí está. La disputa de un botín. Mira lo que trae. Hugo Vera está allí porque era un agente de los Mejía. Y tú puedes pensar, bueno, pero ¿y este apagón entonces? Quizás este apagón sirvió para lo posterior, que fue declarar de emergencia nacional el tema de la semaforización en República Dominicana, del tránsito. Y usted sabe de emergencia qué es lo que pasa. Cómo usted contrata de emergencia. Y este gobierno tiene récord en licitaciones de emergencia. ¿O es mentira? Entonces, el amigo que preguntó eso y que dice eso, pues usted debe mirar un poquito más allá, ver un poquito más allá de la curva y de la inmediatez, un poquito más allá de los titulares engañosos, manipuladores, como vamos a demostrar, protectores de su clase, como algo que vamos a demostrar ahorita. Entonces, por favor, vamos a leer un poquito más de mensajes, Maracayo, que se me habían quedado. Ajá. Mónica, bueno, Ingrid González pregunta que si existió ganancia de impunidad procesal en el caso del fallo de Gonzalo Castillo. Yo no creo que impunidad procesal, no sé, no, tú sabes, no soy hombre de derecho, no estudié derecho, pero yo te voy a decir de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo no buscaba nada en el caso Calamar. Lo metieron ahí junto a José Ramón Peralta en 2023. Ahí, para hacer para el gobierno querer hacer una capitalización política de ese caso y definitivamente sepultar a Danilo Medina. Y le salió el tiro por la culata porque entonces Gonzalo tiene popularidad. Resultó que el penco tiene popularidad, sobre todo dentro del PLD.
y le salió caro eso. Ya. Ellos dos no buscaban nada. Yo no estoy diciendo que son serios. Yo no estoy diciendo que no hubo corrupción en la administración de ellos. Yo no estoy diciendo nada de eso. Sabemos que el ajo era oro en los gobiernos de Danilo Medina, ¿no? Sí. Con el señor José Ramón Peralta, ¿no? Propietario de, ¿cómo se llaman los productos de ellos? Constanza. Por favor. Entonces, Mercedes, enviándole las más abundantes bendiciones, amén, gracias, Amén. desde Pensilvania. Ah, Protección a partir del 3 de agosto. Bueno, viene zumbando el 3 de agosto. Viene zumbando rápido agosto. Roland Caputo, que no, hay nada más, o sea, hace un ratito había leído un comentario de él, hablando de Pulp Fiction, y buenos días, compañeros de trabajo en sintonía y apoyando con el like. Pronto nacerá una nueva y mejor República Dominicana con el favor de Dios. Que el Altísimo te oiga. EA Decena, bendiciones, hermanos, amén. Y Papo Sandy nos saluda desde Minnesota, dice, saludos a los chicos maravilla. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido. Lucas Lara dice, Hugo Vera tuvo mala suerte porque el Ministerio Público no le iba a meter 2 strikes así de forma consecutiva. 2 strikes. ¿Por qué dice 2? 2 strikes. Sí, y dice, bueno, él sigue diciendo, ahora va Jochi Gómez a tirar para adelante a todo el mundo.